útero tenemos que ver cuello uterino, tenemos que ver endometrio, tenemos que ver pared uterina y tenemos que ver también lo que son los tumores de ovario, y posteriormente vamos a ver lo que es patología en el sistema reproductor eh, masculino, que en este caso va a ser próstata, con lo que es el cáncer y también lo que son los tumores testiculares. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces damos paso al grupo expositor para que nos hable acerca de patología uterina. Ya, doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En esta oportunidad les vamos a dar a conocer acerca de la patología uterina. Siguiente, por favor. Empezando acerca de lo que es la cervicitis. Bueno, un preámbulo acerca de lo que es este órgano muscular huevo que va a ser el útero. Va a medir aproximadamente unos 8 centímetros y está ubicado en la región de la pelvis en la mujer, ¿no? Va a constar de 3 capas, un perimetrio, miometrio y un endometrio. Ahora bien, entrando al tema, bueno, la mayoría de esas lesiones cervicales son inflamaciones relativamente banales, es decir, de la patología que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es la cervicitis. Y bueno, lo más común va a ser el cuello uterino, es donde se va a originar uno de los cánceres más frecuentes en mujeres a nivel de todo el mundo y sobre todo también en el Perú. Las infecciones inflamatorias del cuello uterino se van a asociar a la secreción vaginal purulenta. La cervicitis se va a clasificar de dos tipos, como infecciosa y no infecciosa. Ahora, cómo diferenciamos, ¿no? ¿Cómo distinguimos? Es muy difícil hacer esa distinción por la presencia de la flora vaginal normal, que va a ser en los dos casos lo mismo. Entonces, vamos a incluir ahí los microorganismos aeróbicos y anaeróbicos, como los estreptococos, estafilococos y enterococos. Ahora, en ahí lo más importante va a ser lo que es la clamidia trachomatis. Al igual que vamos a encontrar otros microorganismos como es el ureaplasma, especies de cándida, la Neisseria gonorrhoeae o agentes causantes también de herpes y que todos van a ser transmitidos por transmisión sexual, ¿no? Entonces nos centramos en lo que es la clamidia trichomatis. Este va a ser implicado con más frecuencia, responsable de hasta el 40% de los casos de lo que es la cervicitis, en donde va a ser menos habitual. Cabe mencionar que las infecciones herpéticas, ¿qué quiere decir una infección herpética? Que van a ser causadas por el virus de la herpes simple. Además que se puede manifestarse en la piel, boca, ojos y los genitales y en otras partes del cuerpo. Y pues esta enfermedad sistémica va a ser mortal en las personas recién nacidas. Siguiente, por favor. Relacionado a la morfología, esta cervicitis puede ser aguda o crónica. De forma aguda, bueno, va a ser poco frecuente, en donde solo afecta a las mujeres en el posparto y suele deberse al Staphylococcus o al Streptococcus. En lo que es la cervicitis crónica, va a consistir en una inflamación y una regeneración epitelial. Procesos que, bueno, van a ser habitualmente en las mujeres en la edad fértil. Además, que va a haber una hiperplasia, porque el epitelio, bueno, una hiperplasia en el epitelio cervical. Y también va a haber cambios en la mucosa. Finalmente, este epitelio cilíndrico también va a sufrir lo que es una metaplasia escamosa. Ahora, para detectar esta cervicitis en una exploración, bueno, el cultivo de la secreción debe interpretarse con cautela, ya que prácticamente siempre vamos a encontrar los mismos microorganismos, ¿no? Y pues solo se debe identificar los microorganismos que ya hemos mencionado. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, vamos a ver qué es la neoplasia de cuello uterino. Vamos a ver que generalmente todos esos tipos de neoplasias son de origen epitelial. Generalmente son causados por lo que sería una cepa oncogénica de VPH.
Vamos a ver que todo esto ocurre primero, observamos la imagen que está a la izquierda, vamos a ver que tenemos un epitelio cilíndrico y un epitelio escamoso. Mediante lo que sería el desarrollo desarrollo de la persona, el epitelio cilíndrico, que está ubicado cerca del endocérvix uterino y que se encarga de secretar moco, se une a lo que sería el epitelio escamoso y va a ocurrir con ello el exocérvix uterino cerca del orificio cervical. Al iniciar la pubertad, vamos a ver que esta unión escamoso-cilíndrica va a subir como una inversión y va a ser más visible, siendo que se va a dar origen a lo que sea una zona de transformación como tal. Ahora, vamos a ver lo que sea el VPH. Otra cosa también sería que en la empresa que tiene aparte de lo que es la causa de una cepa congénita de VPH, también se da un estado inmune y hormonal infeccioso de manera simultánea. Ahora sí, hablando del VPH, vamos a ver que primero va a causar que es una inflamación tanto aguda y crónica. Esta puede persistir y puede ser una neoplasia intraepitelial cervical, la cual de igual manera puede pasar a ser un carcinoma de cuello infiltrante. Hay diferentes tipos o serotipos de VPH que pueden causar lo que es esa neoplasia de cuello uterino, siendo que podemos decir lo que sea alto riesgo y bajo riesgo. El alto riesgo tenemos lo que sería el I6 y el I8, que son responsables cerca del 70% de neoplasia intraepitelial cervical, y los de bajo riesgo, que sería el I11, que son causantes de lo que sean los condilomas. ¿Cómo se detecta el VPH? Se detecta mediante métodos moleculares, y algunos factores de riesgo que pueden verse involucrados puede ser la edad temprana de inicio de relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales o pareja masculina con varias parejas sexuales previas o una infección persistente por cepas de VPH con alto riesgo. Vamos a ver que este VPH generalmente va a tener una alteración, lo que sería el ADN, y va a generar algunas oncoproteínas, como puede ser la oncoproteína E6 y E7, las cuales interactúan directamente con lo que serían algunos reguladores tumorales, como puede ser P53, ocasionando que sea, por ejemplo, la neoplasia. Igualmente, según unos estudios, mencionan que hay un gen, el LIKB1, que también es factor antitumoral, el cual se ve afectado y generaría cerca del 20% de las neoplasias. Vemos cómo es el VPH, que va a infectar las células escamosas y maduras en la zona de transformación y afecta el ADN, siendo que es más susceptible a provocar carcinomas. De ahí vamos a usar lo que sea la neoplasia intraparietal cervical, o SIN, en sus siglas. Vamos a ver que tiene una incidencia máxima a los 30 años, y la evolución como tal, que sea el carcinoma infiltrante de cuello, su máximo es a los 45 años como tal. Vamos a ver que ese es más que todo asintomático y se recomienda que sea totalmente descontrolado por coloscopía. Acerca del SIN, vamos a ver que tenemos tres tipos, el SIN1, el SIN2 y el SIN3. El SIN1 también es asignado como una displasia de bajo grado, el SIN2 como una displasia moderada y el SIN3 como una displasia grave. De igual manera, se les conoce con otros nombres. Al SIN1 como tal se le conoce como una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, o LSI. Y el SIN2 y el SIN3 se agrupan y se denominan como lesión intraepitelial escamosa de alto grado, o HSI. El tratamiento de ambos sería, primero el SIN1, vemos que el tratamiento es un poquito conservador y mediante un seguimiento estricto. Pero otra parte, el SIN2 y el 3, netamente es un tratamiento quirúrgico y una citología de seguimiento. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que serían las lesiones precancerosas. Estas lesiones precancerosas generalmente son asociadas a anomalías, las cuales son identificadas mediante el estudio o una citología vaginal, lo que se llama como una prueba de cribado de cáncer. En esta prueba se raspan las células de la zona de transformación y son observadas en microscopio. Actualmente hay algunas vacunas tetravalentes que afectan sobre todo los serotipos 6, 11, 16 y 18, con las cuales se espera que el descenso de las verrugas genitales y el cáncer cervical se vea disminuido. Ahora, hablando de la morfología netamente de la neoplasia de cuello uterino, vamos a ver que tenemos, vamos a recordar lo que es el SIN1, el SIN2 y el SIN3. Vamos a ver en las imágenes, tenemos la imagen de una morfología normal y lo pasamos a lo que es una SIN1, ¿no? Vamos a ver que va a haber cambios displásicos, sobre todo en el tercio inferior del epitelio escamoso, y vamos a ver en la superficie lo que sería la presencia de coilocitos. En el SIN2 vamos a ver una marcada capa de queratonocitos en la superficie, además de cambios displásicos hasta cerca de un tercio medio del epitelio.
Eso se caracteriza especialmente por una variación del tamaño de las células y los núcleos y una heterogeneidad de la cromatina y nuclear y lo que sería la mitosis. Y por último, en el SIN3 vamos a ver que hay una total pérdida de maduración, un mayor tamaño celular y nuclear, junto a una mitosis anormal y también normal, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, continuando con la exposición, voy a hablarles de los carcinomas infiltrantes de cuello uterino. Para esto debemos considerar que entre los tipos de carcinomas, los más frecuentes son el carcinoma epidermoide, con una prevalencia de un 75%, el adenocarcinoma y los adenocarcinomas, carcinoma adenoescamoso o mixto de un 20%, y los carcinomas neuroendocrinos menores a un 5%, y estos cabe resaltar que son más agresivos. Estos tres tipos son usualmente causados por el virus del papiloma humano. Y bueno, el carcinoma epidermoide tiene una incidencia máxima en torno a los 45 años, o bueno, 10 a 15 años posteriores a la detección de una neoplasia intraepitelial cervical. Bueno, para que una neoplasia intraepitelial cervical o un SIN evolucione a un carcinoma infiltrante es variable, ya que, se requiere que haya una infección preexistente de BPH y que existan mutaciones de los genes como el LKB, un supresor tumoral. Los factores de riesgo de progresión para el carcinoma infiltrante son el tabaquismo y el VIH. Esto, es para medir como el VIH es como para llevar un registro, o la vigilancia inmunitaria para mantener para que el carcinoma, para que la neoplasia intraepitelial cervical no evolucione a un carcinoma infiltrante. Y de esta manera se puede clasificar a los pacientes, estratificarlos para vigilar que, como ya dije, el signo evolucione a un carcinoma infiltrante. Y la única manera de vigilar esta evolución es también mediante un examen físico junto a una biopsia. Morfológicamente, los carcinomas infiltrantes se originan en la zona de transformación, donde se da la metaplasia entre los epitelios cilíndrico y el escamoso, afectando principalmente la circunferencia del cuello uterino, por lo que se va a dar, cuando esto afecta a toda la circunferencia, se denomina cuello uterino en barril, como se ve en la imagen. Esto también puede hacer que el útero se fije a las estructuras pélvicas subyacentes y, a mayor profundidad de la invasión tumoral, mayor va a ser el riesgo de una diseminación a los ganglios linfáticos pélvicos. El riesgo de metástasis es menor cuando se tiene una profundidad menor a los 3 milímetros y mayor de 10% cuando la profundidad es mayor a los 3 milímetros. También que cuando hay excepciones. En caso de los carcinomas neuroendocrinos, que son los agresivos, se muestra como su diferenciación neuroendocrina. El curso clínico del carcinoma infiltrante es mayormente, aparece más en las mujeres que nunca se hicieron un cribado, un Papá Nicolau, y acuden usualmente a la consulta porque presentan síntomas como el sangrado vaginal, leucorrea, flujo vaginal abundante, dispareunia o el coito doloroso y disuria. El tratamiento es usualmente quirúrgico por una histerectomía o una disección de los ganglios linfáticos. Y en caso de un carcinoma macroinfiltrante, se puede dar una conización. La principal causa de muerte de las mujeres que tienen el carcinoma infiltrante, pues, es más por una invasión local. Es decir, que se va a dar una insuficiencia renal derivada de una obstrucción vesical y los uréteres. Continuando con el pólipo endocervical, un pólipo es una masa polipoidea benigna que hace protrusión desde la mucosa endocervical.
Este puede medir varios centímetros, tiene una consistencia blanda y se dan a la palpación. Y como vemos en la imagen, tienen una superficie brillante, es casi homogénea con espacios quísticos dilatados. El epitelio de la superficie y el de los quistes están formados por las mismas células cilíndricas y secretoras de moco, además de que el estroma es edematoso que contiene células mononucleadas dispersas. La inflamación crónica provoca una metaplasia escamosa y ulceraciones del epitelio, por lo que estas pueden sangrar, pero no tienen un potencial maligno. Y ahora con las patologías del cuerpo del útero. El cuerpo del útero está formado por una mucosa endometrial y el músculo liso miometrial. El cuerpo en sí se encarga de 3 funciones básicas. El soporte durante el embarazo que contiene el feto, brindarle la nutrición mediante la formación de la placenta y la contracción en el momento del parto. La endometriosis se caracteriza por la presencia de glándulas y estroma, en sí el tejido endometrial fuera de su ubicación normal. Y esta está usualmente en el 10% de mujeres de edad fértil y en el 50% de mujeres estériles. Esto suele ser multifocal porque puede estar en las estructuras pélvicas como los ovarios, las trompas de falopio, el saco de Douglas, como puede ser multifocal o, bueno, como puede estar en zonas distantes como diseminar a ganglios linfáticos, llegar a los pulmones, al corazón, al sistema nervioso. Bueno, se tiene en sí 3 teorías, o 4 podríamos decir, de por qué se da la endometriosis. Una es por la regurgitación, que provoca, bueno, el flujo menstrual a través de las trompas de falopio. Otra es por una diferenciación endometrial del epitelio del celoma, la metaplasia. Y como se puede dar por una diseminación vascular o una diseminación linfática. Morfológicamente, la endometriosis contiene un endometrio funcional, como también puede presentar lesiones rojizas, marrones, que, bueno, son como cúmulos o nódulos de implantes rojos de sangre que pueden medir de 1 a 2 centímetros a más, o incluso más. Y estos se usan usualmente en los ovarios y se conocen como los quistes de chocolate. Así como, pues, cuando se producen fugas, se genera una fibrosis externa y adherencias pélvicas. Bueno, los síntomas que va a presentar la paciente usualmente son el dolor pélvico, la dismenorrea o la ausencia de la menstruación. Pueden presentar infertilidad y dispareunia o dolor en el coito. El tratamiento es general, bueno, el diagnóstico es contener 2 de 3 características en las lesiones, como las glándulas endometriales, el estroma endometrial y presencia de hemosiderina, un pigmento. Y el tratamiento en sí son los inhibidores de la COX-2 y la aromatasa, ya que el tejido endometrioso muestra altas concentraciones de mediadores de inflamación, como la prostaglandina E, y como los estrógenos también se elevan, hay una alta actividad de aromatasa, que también es un mediador de la inflamación, por lo que el tratamiento es un inhibidor del COX-2 y la aromatasa. Ya. Probando. ¿Se escucha? Díganme que se escucha. Sí, se escucha. David. Gracias, doctora. Bueno, continuando con las lesiones proliferativas del endometrio y del miometrio, nosotros vamos a hablar de la hiperplasia endometrial. Básicamente, esta va a ser un tipo de lesión proliferativa que va a tener múltiples causas. Una de estas, pues, va a ser el fracaso de ovulación o básicamente tener una administración prolongada de esteroides estrógenos sin oposición a progestógenos. ¿Ok?
Ya, uno de los factores de riesgos que nosotros debemos conocer es básicamente la obesidad. Nosotros sabemos que básicamente el tejido adiposo posteriormente se va a convertir en colesterol, que básicamente es un esterol, y esto se va a transformar en lo que sería la hormona del estrógeno. O en todos, o bueno, teóricamente se transforman en hormonas sexuales, ¿ok? Pero en este caso serían los estrógenos. Ahora, básicamente, el exceso de estrógenos con relación a la progesterona, o sea que cuando hay un nivel elevado de estrógenos, ¿ok? Y un nivel no tan elevado de progesterona, pues básicamente esto va a inducir lo que sería una proliferación endometrial exagerada. Esto posteriormente, pues nosotros podríamos también denominar como una hiperplasia endometrial. ¿Ok? Ahora, si esta hiperplasia endometrial básicamente no se controla o en, o en todo caso se descontrola, pues esta se llamaría un carcinoma endometrial, que ya básicamente sería un tipo de cáncer. Ahora, la hiperplasia endometrial básicamente va a tener dos clasificaciones. Una que va a ser su masificación arquitectónica, que básicamente nosotros la vamos a dividir en una simple y una compleja, ¿ok? Y otra que va a ser debido a la presencia o ausencia de atipia citológica. En otras palabras, o sea, va a haber células que deberían estar ahí o no hay células que no deberían estar ahí, por decirlo así. Ahora, ¿qué más necesitamos ver? Así, básicamente, estas mutaciones, ¿ok? Para que se convierta en un carcinoma endometrial, van a estar todas ligadas a lo que sería el gen supresor tumoral PTEN. Si nosotros vamos a tener una alteración de este PTEN, pues básicamente va a aumentar lo que serían las probabilidades de producir un carcinoma endometrial. Ahora, de toda esta clasificación que ya había dicho, entonces nosotros vamos a tener, por decirlo así, dos importantes, ¿no? O sea, de esta clasificación vamos a tener, por decirlo así, dos patologías importantes, que sería una hiperplasia compleja sin atipia celular y una hiperplasia compleja con atipia celular. Básicamente, la hiperplasia compleja sin atipia celular va a ser de baja progresión a carcinoma endometrial, que esta va a ser, o sea, básicamente, en menos del 5% de estos pueden convertirse en un carcinoma. En otro caso, cuando hay una atipia celular, nosotros vamos a tener un rango entre 25 y un 50% de que llegue a ser cáncer. ¿Ok? Ahora, para cómo nosotros vamos a tratar o vamos a poder diagnosticar, básicamente, o controlar, una hiperplasia compleja con atipia celular, la única forma de hacerlo básicamente va a ser con biopsias de endometrio que van a ser seriadas. O sea, tienen que venir sí o sí. No hay otra forma de poderla diagnosticar. Siguiente diapositiva, por favor. Grupo. Oh, ya. Continuando, ahora vamos a hablar sobre los miomas y los leiomiomas. Esencialmente, el leiomioma, como su nombre lo dice, va a ser, pues, una neoplasia benigna de lo que sería el músculo liso, ¿verdad? Como tal, son tumores benignos, ¿ok? Que se van a originar del músculo liso, que va a ser una diferencia muy clara con los leiosarcomas, que básicamente es el de la derecha, ¿ok? Ahora, los leiomiomas también se les pueden denominar fibromas porque nosotros al palparlos vamos a sentir que son duros, son duros, por decirlo así. Ahora, estos esencialmente van a ser frecuentes en las señoritas de edad fértil, que serían, o sea, en un rango, ¿no? Un porcentaje de 30 a 50%, y esto básicamente se va a deber a la presencia de estrógenos. También nosotros vamos a encontrar, o bueno, también podríamos considerar como factor de riesgo de que estas señoritas consuman lo que sería anticonceptivos de forma oral, porque básicamente esto va a elevar también sus estrógenos. A su vez, o sea, lo contrario, cuando hay una disminución de estrógenos, también vamos a ver que los leiomiomas, si es que están presentes ya en el paciente, van a reducir su tamaño. En cambio, cuando hay un aumento de estrógenos o hay un consumo continuo de anticonceptivos orales, pues básicamente estos van a aumentar su tamaño. Ahora, estos básicamente son monoclonales, ¿ok? Y básicamente se van a asociar a la anomalía cromosómica de los cromosomas 6 y 12. ¿Ok? Esencialmente estos, bueno, su morfología básicamente va a ser de que son firmes, como yo lo había dicho, ¿no? Por eso pueden recibir el nombre de fibroma. Estos tienen una superficie arremolinada, lo cual es característico de estos. Estos pueden aparecer tanto de forma aislada como de forma múltiple, ¿ok? Y pueden encontrarse en las tres capas del útero, que básicamente sería el miometrio, el endometrio y la capa serosa, ¿no? Un dato extra aparte de esta capa serosa, pues de que básicamente si es que llegan, digamos, o bueno, si es que nosotros tenemos un leiomioma seroso, por decirlo así, ¿ok? O qué sería, ¿no? Subseroso, porque se encuentra en la parte inferior, interna, ¿ok?
Pues básicamente este puede dar haces que serían, por decirlo así, haces invasivos a lo que serían órganos adyacentes. ¿Ok? Es una característica también de estos. Ahora, estos son llamados leiomiomas parásitos. Ahora, histológicamente también en todos los leiomiomas nosotros vamos a tener haces de células musculares lisas. Esencialmente estos son asintomáticos y solamente son descubiertos con exploración pélvica. A veces puede haber un poco de menorragia o metrorragia, pero no necesariamente puede ser, por decirlo así, no necesariamente puede aparecer. ¿Ok? Y estos no suelen convertirse en sarcomas, o lo que sería su contraparte, un leiomiosarcoma. ¿Ok? Ahora, a la derecha nosotros tendríamos lo que serían los leiomiosarcomas, de que básicamente estos se van a originar no del músculo liso como tal, sino de las células mesenquimatosas del miometrio. ¿Ok? Ahora, estos no suelen ser, por decirlo así, una evolución de los leiomios. David, no se te escucha. David. Por favor, alguien del grupo. Si se conecta con David. Está teniendo fallas de internet, doctora. ¿Qué comunicar? Otra vez continuar con la exposición mientras. Pero no. Por favor, Joel, Oye, entonces, ahora vamos a recordar los leiomyosarcomas, ¿no? Como tal, los leiomyosarcomas, vamos a ver que. Vamos a aclarar una cosa. Los leiomyosarcomas, vamos a ver que no se generan a partir de un leiomioma como tal. Estos son generados especialmente a partir de un nodo o a partir de células mesenquimatosas del miometrio, no acerca de un leiomioma preexistente. Estos, a diferencia de los leiomiomas, son solitarios. Recordemos que en el leiomioma esto es múltiple. Otra característica es que es más que todo en la parte de la posmenopausia. Y los leiomas eran que serían la parte antes de la menopausia, ¿no? Y los que serían bien, entonces estos serían pues, los leiomiomas. Entonces, la morfología netamente de esto, vamos a ver que tiene una forma de masas necróticas con hemorragias blandas. Histológicamente, el aspecto va a ser muy variado, siendo que va a haber tumores que se parecen mucho a un leiomioma, con lo que serían las características haces musculares lisas, y pueden llegar incluso hasta parta y otras neoplasias malignas que pueden ser claramente anaplásicas. Aparte, vamos a ver que los tumores musculares lisos de potencial tienen un potencial maligno determinado. Bueno, de igual manera, ¿cómo es que vamos a determinar la naturaleza del tumor? La va a decir el tiempo. Incluso la necrosis tumoral generalmente tiene una atipia citológica y la actividad mitótica va a estar afectada, ¿no? Vamos a ver que Sí. No sé, a veces son problemas que ya tengo frecuentemente. Mi micro de la PC se apaga. ¿En qué parte te has quedado? Para continuar desde ahí. Morfología estabas. ¿Pero cuál? ¿Del leiomiosarcoma? O sea, sí escucharon todo el leiomioma. Si te leiomyosarcoma, se te corta la parte. A ver. Continuando con leiomyosarcoma. A ver, déjame abrir la diapo. Ya, básicamente, la morfología, pues estos van a formar masas necróticas hemorrágicas blandas, básicamente. Van a ser de histológicamente variada. A veces suelen aparecer solas o a veces suelen aparecer en conjunto. Ok, ya lo había mencionado antes. Bueno, creo que, ojalá se escuche que lo había mencionado antes. Ahora, estos pueden ser tumores musculares lisos de potencial maligno indeterminado. ¿Ok? Y básicamente el tiempo va a determinar la naturaleza de este tumor. Estos suelen aparecer frecuentemente posterior a la extracción de tumores, o sea, básicamente va a ser una ocurrencia de forma reciente. ¿Ok? Y básicamente muchos de estos metastatizan lo que sería normalmente a los pulmones. Ahora, la supervivencia a los 5 años es cerca del 40% y el pronóstico de los anaplásticos es menos favorable que los bien diferenciados. Ya, eso sí sería todo. Gracias, Canchita. Siguiente día. Bien, continuando tenemos a lo que son los carcinomas endometriales.
Estos van a ser el tipo de cáncer más frecuente, lo que es el aparato genital femenino, y se va a presentar más que todo en las edades entre 55 y 65 años. Este a su vez se va a dividir en dos clases, como podemos observar, que van a ser los carcinomas endometrioides, que tienen mayor incidencia, un 80% más o menos de la población femenina, entre las edades que les mencioné, y el otro es el seroso del endometrio, que va a estar en un 15% presente más o menos. En lo que es el carcinoma endometrioide, se va a desarrollar en relación a lo que son el exceso de estrógenos y la hiperplasia endometrial, y van a estar presentes más que todo en mujeres perimenopáusicas, es decir, que están en la transición a entrar a la menopausia. Y bueno, como factores de riesgo vamos a tener principalmente la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la esterilidad, la exposición a estrógenos sin oposición. Y en cuanto a su patogenia, básicamente va a ser por una mutación del PTEN, que va a ser también denominado como síndrome de Cowden. Y esto va a ser un factor de alto riesgo para padecer de cáncer. Y también puede ser por una mutación del TP53, pero estos son menos frecuentes a comparación de la mutación del PTEN. Y en cuanto al otro tipo que les mencionaba, el seroso del endometrio, va a aparecer en un contexto de lo que es la atrofia endometrial y va a ser más que todo en mujeres posmenopáusicas mayores. Y en cuanto a la patogenia, más que todo va a ser por mutaciones del gen supresor tumoral TP53 y bueno, menos frecuentes tenemos mutaciones en los genes de reparación de error, de emparejamiento del ADN y del PTEN también. Siguiente diapo, por fin. Ok, y en cuanto a la morfología, básicamente vamos a tener que los carcinomas endometrioides se parecen mucho a lo que es el endometrio normal, como podemos ver en la primera imagen del tipo endometrioide, que va a haber una infiltración en el miometrio y también va a crecer con un patrón cribiforme, o sea, en forma de criba. Se puede observar en la imagen, en la primera imagen. Después, con un mayor aumento, vamos a observar también lo que es la pérdida de polaridad y la atipia nuclear. En sí, este tipo endometrioide, vamos a observar lo que son las glándulas y una atipia celular también mayor. Y en el tipo seroso de endometrio va a haber una formación de papilas e intensa atipia citológica. Y también vamos a ver lo que les mencionaba de su patogenia, que va a ser la acumulación del P53, asociado precisamente a mutaciones del TP53. Esta es la primera clasificación en cuanto a morfología, pero también lo podemos clasificar según el grado de diferenciación entre el primer y hasta tercer grado. Y en cuanto al curso clínico, básicamente vamos a destacar lo que son las leucorreas, que van a ser esas secreciones blanquecinas y lechosas, y el sangrado irregular. También, a medida que va progresando, el útero también puede aumentar de tamaño y también va a quedar fijado a las estructuras circundantes cuando el cáncer va a infiltrar estos tejidos. Pero al final también termina diseminándose hacia los ganglios regionales. Y bueno, con el tratamiento se dice que la supervivencia a los 5 años del carcinoma en estadios iniciales es del 90%, pero este va a disminuir rápidamente si los tumores ya van a estar en estadios más avanzados. Y eso sería todo. Gracias. A ver, expositor, el cáncer de cuello uterino, ¿a qué infección se asocia? ¿A qué virus del papiloma? Acerca de los serológicos, Doc, hay dos que se consideran, los que tienen alto riesgo y bajo riesgo. Los altos riesgos serían el 6 y el 8 y los de bajo riesgo el 11. Listo. ¿Y los condilomas, a qué virus se asocian? Los condilomas se refieren a lo que sería el tipo 11, Doc, del VPH. Bien, gracias, Joel. A ver, dejamos proyectar, listo, rapidito para acabar esto. ¿Se ve mi pantalla, por favor, chicos? Sí, ¿no? ¿Me confirman? Gracias, Daniel. Entonces, dentro de lo que es la patología, vuestros compañeros hablaron de lo que era el cuello uterino. Me hubiera gustado que ponga un poquito más de detalle la histología, pero ya vamos. A nivel de vulva, vamos a tener también ciertas patologías como lo que son el líquen escleroso y el líquen crónico simple, que en este caso va a ser un engrosamiento, como pueden ver
se va a dar en pacientes un poco mayores, que se va a dar por un rascado crónico, ¿no? Son patologías inflamatorias, ¿no? Vean la diferencia entre ambos labios, este se ve mucho más grueso, de diferente color, ¿no? Eso es como se ve el líquen, en este caso el simple, y el escleroso, la piel se esclerosa, pero como pueden ver también hay un cambio de color. Entonces, el líquen. Los condilomas, con lo que hablaba su compañero, se va a dar por es una proliferación, es como lesiones papilares, por así decirlo, a nivel de la piel, asociadas a lo que es el virus de la infección del virus del papiloma humano, que ya justo su compañero comentó, y se van a ver como estas excrescencias a nivel de lo que es la vulva, ¿no? Estas lesiones papilares van a estar asociadas a la infección del virus del papiloma humano, que cuando infecta a la célula epitelial se llama coilocito. Entonces, una célula epitelial que está infectada por el virus del papiloma se llama coilocito. Y se caracteriza porque va a tener un citoplasma amplio, como lo que están viendo medio claro, el núcleo irregular, incluso crenado, parece una pasita que se estuviera arrugando, ¿no? Entonces, eso es como se ve un coilocito y esto se llama condiloma. Podemos tener neoplasias malignas a nivel de la vulva, sí, y van a iniciar como una lesión que no va a infiltrar, o sea, como una lesión intraepitelial, que en un inicio solamente va a abarcar un tercio, 2/3 o todo el epitelio y hacer un carcinoma de lo que es el epidermis. Recuerden que la vulva tiene un epitelio escamoso, ¿no? Es una piel. Por lo tanto, la neoplasia maligna que se tiene es el carcinoma escamoso, ¿no? Ahí tenemos la vulva, esta es una vulvectomía, como pueden ver, se sacan labios y tenemos una lesión ulcerosa, es neoplásica, infiltrativa, que en la imagen histológica ven acá, esta es la epidermis y por debajo vemos ahí cómo llega a infiltrar la neoplasia maligna. Entonces sí tenemos casos de carcinomas en vulva. En la vagina vamos a tener ciertas neoplasias malignas, más frecuente el carcinoma escamoso en vulva, y vamos a tener un tipo especial en niñas menores de 4 años que protruye así, ¿no? A nivel de la vagina, lesiones tipo uvas, a lo que se llama rhabdomyosarcoma botrioide. También tenemos. En el cuello uterino, recuerden que este es el útero, ahí tenemos el útero, cuello uterino, este es el istmo, tenemos las trompas y ambos anexos, en este caso los ovarios. El cuello uterino lo vemos con un espéculo, ustedes lo van a ver cuando hay gineco, ¿no? Ahí ven el color típico medio rosadito y va a tener una zona de transición un poco blanca, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ve. Este es un útero, parte de la vagina, vean esta zona rugosa, es vagina, esto es el cuello uterino y este es el cuerpo uterino que ha sido partido por la mitad. En la histología, recordar, y por eso sus compañeros también comentaban, a nivel del exocervix vamos a tener un epitelio escamoso, un epitelio que tiene que ser resistente porque va a estar eso durante el coito, podría lesionarse, por lo tanto tenemos que tener un epitelio resistente, en este caso es el epitelio escamoso. A nivel del canal endocervical vamos a tener un epitelio cilíndrico alto, rico en glándulas mucinosas que van a encargarse de lo que es la lubricación, ¿no? Entonces vamos a tener en cuello uterino una zona de exocervix y una zona de endocervix. Y también visualmente podemos ver el exocervix, usualmente es un color un poco más rosado, y el endocervix usualmente es blanco, pero, es medio rojizo. Pero en este caso vean que esta línea que debería estar un poco más cerca a lo que es el orificio está un poco expuesta. Cuando está expuesta se llama así ectropium. Recuerden que para el tamizaje del cáncer de cuello uterino, el cribado más sencillo y más económico que hasta ahora tenemos es la toma del Papa Nicolau, ¿no? Y con un espéculo se visualiza el cuello uterino y podemos ver cómo mediante esta paletita vamos a poder obtener muestras tanto del exocervix como del endocervix, ¿no? Y después se extiende a nivel de lo que es la lámina, una lámina de vidrio, la cual después se fija, se colorea y se ve al microscopio. Eso se llama Papa Nicolau. Entonces el exocervix, como pueden ver, tiene un montón de capas, por eso es un epitelio totalmente resistente. Esta es la foto del
de la imagen histológica en H, esta es la lámina basal, ahí vemos, y después vemos varias capas de este epitelio escamoso. En cambio, el Papa Nicolau estudia solo el raspadito, estudia células, entonces la coloración es diferente a las coloraciones de Papa Nicolau. Y por ejemplo, estas células rosaditas son células superficiales, estas son las células de la zona media y estas son células un poco más parabasales, ¿no? Entonces, nosotros podemos determinar cambios frente a una lesión preinvasiva, sí, precancerosa, sí, podemos ver cáncer también, ¿no? Por eso nos ayuda esta técnica, existen los cambios atípicos. También en el Papa Nicolau se tiene que evaluar lo que es el endocervix. El endocervix hemos dicho que es un epitelio cilíndrico alto, rico en mucina y rico en glándulas. Y lo mismo, esto es el corte histológico y vean, esta es la imagen del Papa Nicolau, ven acá la célula, ¿no? Parece tipo triangular, citoplasma amplio, rico en mucina y el núcleo basal. Importante recordar lo que es la unión escamocolumnar, que es la zona de transformación. Bueno, la zona de transformación va a ser todo lo que esta unión escamocolumnar va a moverse a lo largo de toda la vida de la mujer, porque esta unión, dependiendo del estímulo estrogénico que reciba, va a empezar a exponerse un poco más, y cuando se llega a lo que es la vida ya adulta, esta unión se mueve. Entonces, por ejemplo, pacientes con una premenarquia, vean, esta unión escamocolumnar está casi dentro del canal endocervical. Conforme inicia la menarquia, miren cómo se va a ir hacia afuera, y cuando está en menstruación, en edad fértil, vean que esta unión escamocolumnar se va mucho más, se vuelve externa, ¿no? Entonces, por lo tanto, expone el epitelio del canal endocervical, el epitelio simple, y es la razón por la que esta zona va a ser una zona de debilidad para el cuello uterino, y por tanto es utilizada para el virus del papiloma para poder ingresar e infectar el epitelio. Tienen que recordar que el virus del papiloma le gustan las células epiteliales, por eso a nivel de lo que es la piel produce las verrugas, los condilomas, y a nivel de lo que es cuello uterino podría producir lo que es el inicio del cáncer de cuello uterino. Entonces, la zona de transformación es como esa unión escamocolumnar se moviliza a lo largo del tiempo. Entonces, todo este recorrido, toda esta zona que va a sufrir cambios, si puede sufrir una metaplasia, se va a llamar zona de transformación. Entonces, ahí vemos nuestra zona de transformación. Dentro de las patologías del cuello uterino, recuerden que tenemos glándulas, y las glándulas a veces se tornan mucho más grandes o se tornan quísticas como esta, y es una patología totalmente benigna y se llama quiste de Nabot. La cervicitis, su compañero ya les habló de todo lo que es la inflamación. Vamos a puntualizar acá lo que es el cáncer de cuello uterino, porque eso sí necesito que sepan bien. El virus del papiloma humano se divide en 3 grupos: alto, mediano o alto, posible riesgo y bajo riesgo, ¿no? Dentro de ellos tenemos más de 100 cepas de virus del papiloma humano, y dependiendo de qué tipo de virus se contagie en determinada etapa, vamos a ver si es que tiene mayor probabilidad de ser cáncer o no. Como ya lo comentó su compañero, en los de alto riesgo son desde 16 y los de bajo riesgo son el 6 y el 11. El virus del papiloma humano se asocia a lo que es el carcinoma escamoso en un 70% y el desarrollo de un adenocarcinoma que se origina en el canal endocervical en un 82%. Entonces, durante la vida fértil y en la edad reproductiva, desde el inicio, contacto de relaciones sexuales, todas las mujeres en edad fértil, casi el 80% más, llega a infectarse del virus del papiloma humano. ¿Okay? Pero no todas van a hacer la enfermedad, no todas. Entonces, el gran porcentaje se contagia, pero ahí depende mucho de lo que es el estado inmunitario, el estilo de vida, etc., de la persona, y también de qué virus de papiloma se haya contagiado, ¿no? Si es uno de alto riesgo, de bajo riesgo, los de bajo riesgo obviamente se eliminan fácilmente, en cambio los de alto riesgo fusionan usualmente fácilmente en su ADN junto con el ADN de la célula epitelial, por lo tanto se arraigan y se meten bien al epitelio escamoso.
Entonces, de toda esa cantidad del millón de mujeres de edad fértil que se infecten, algunas van a desarrollar lesiones, inflamaciones, algún tipo de lesión superficial, algunos, o sea, leve, algún porcentaje mucho menor desarrolla una neoplasia ya in situ. Y vean que casi entre el 2% aproximadamente de todas las que se han contagiado el virus del papiloma humano van a desarrollar lo que es un cáncer invasivo. Entonces, la obligación como prevención de nosotros es hacer la detección precoz, es decir, la detección cuando sea una lesión preinvasiva, digamos, leve, para hacerle el tratamiento adecuado. Entonces, todas las mujeres en edad reproductiva, más o menos el 80%, van a tener contacto con el virus del papiloma humano. Si es que tiene buena defensa, las defensas lo eliminan y no pasó nada. Pero existe un 20% que se pone un poco más resistente. Con los años, si es que no se hace un tratamiento adecuado, etc., el 2 o 3% va a lo que es una displasia y posteriormente a un carcinoma, ¿no? Aproximadamente. Entonces ahí depende mucho de qué tipo de virus se infecte. Entonces, para que el virus del papiloma pueda ingresar a las células epiteliales y le gusta fusionar su ADN, tiene que haber, mire, hemos visto que existen capas a nivel del exocérvix en las primeras imágenes que les mostré. Entonces, para que el virus pueda estar en contacto con las células basales, tendría que haber una fisura o tendría que haber alguna inflamación o algún tipo de zona de metaplasia donde el epitelio es un poco más no tan resistente, o hay un epitelio endocervical, ¿no? Hay un epitelio de la zona de transformación que es débil y por ahí puede meterse el virus del papiloma. Por eso la zona de transformación es una zona bastante importante por donde puede ingresar el virus del papiloma. Entonces el virus ingresa, fusiona ya su ADN con las células epiteliales, a eso se llama coilocitos, y empieza a hacer los cambios de displasia. Una displasia leve, moderada, severa y con los años un carcinoma infiltrante. Entonces la idea es no llegar a esto. Y por lo tanto ya hemos visto esto, ¿no? Va a infectarse. Recuerden que cuando el virus infecta la célula epitelial se llama coilocito y después los cambios nucleares que se dan van a ser la displasia, 1, 2, 3 o un invasor. En la mayoría de casos, vamos a ver, la paciente se infecta de un virus, tiene una buena defensa, un buen estilo de vida, entonces la mayoría de lesiones en personas jóvenes puede tener una regresión, es decir, de lo que había una lesión de bajo grado puede eliminar totalmente el virus, ¿no? A eso, esa es la capacidad del virus, ¿no? Por eso la mayoría de mujeres que se llega a infectar el virus del papiloma no hacen la enfermedad, porque las defensas eliminan al virus, por lo tanto ya no llegan a fusionarse, su ADN no se fusiona. Entonces, esa es entre comillas, la historia natural del cáncer de cuello uterino. Conforme pasen los años, si es que no se tiene un buen estilo de vida y si es que se ha contagiado de una cepa bastante agresiva, lo más probable es de que haga este carcinoma, ¿no? Entonces, el carcinoma se va a dar en años, chicos, ¿no? Aproximadamente en 10 a 15 años desde la primera infección, pero ahí va la eliminación, ¿no? Las mujeres podemos llegar a eliminar el virus del papiloma y no se hace la enfermedad. Esa es la ventaja. Y también actualmente tenemos algunas vacunas y lo que es la prevención primaria, ¿no? La prevención primaria es la vacuna del virus del papiloma humano en adolescentes, ¿no? Recuerden que la vacuna puede desarrollar un cáncer si es que ya se ha vacunado, podría desarrollarse dependiendo del tipo de virus que se haya infectado. Recuerden que las vacunas que usamos pueden ser tetravalentes o pentavalentes, no recuerdo cuál es la que se tiene acá, es decir, solamente nos protegerían de 3 o 5 cepas, pero sabemos que hay muchos más virus de alto riesgo. Entonces, siempre se vacuna con lo más frecuente, pero por ahí, si es que tienen mala suerte y justo se topó con un virus de papiloma de alto grado y que no le cubre la vacuna, podría llegar a ser la enfermedad, ¿no? Es muy raro, pero podría darse el caso.
Entonces, actualmente, ¿qué es lo que estábamos viendo? Antes, nosotros dábamos el diagnóstico de cáncer de cuello uterino en personas mucho mayores, 60 años, 50 años. ¿Por qué? Porque la lesión iniciaba unos 10 años antes, es decir, a sus 45 años, 40 años, que recién empezaba la lesión, a sus 50 podían hacer un cáncer si es que no se trataba. Actualmente, lamentablemente, estamos viendo cánceres en personas jóvenes, 31 años, 32 años. Y esto es debido a que el inicio de relaciones sexuales está siendo muy precoz. Es decir, para que haya una lesión, empezado las relaciones sexuales de repente a los 15 años, 17 años, y no ha habido un adecuado cuidado, ¿no? Entonces, recuerden prácticamente la infección, el papiloma humano es como una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto hay que también tener el cuidado con lo que son los métodos, en este caso los preservativos, que es lo que va a evitar el contagio de infecciones sexuales, no solamente el embarazo, sino también evitar esta infección actualmente, ¿no? Entonces, sí nos da bastante pena, tenemos pacientes incluso de 27 años, hemos tenido una chica hace poco de 24 años ya con lesiones de alto grado, posiblemente ya en unos años va a ser un cáncer infiltrante posiblemente, entonces hay que empezar a darle el tratamiento lo antes posible. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino? Múltiples convenidas parejas sexuales, se dice más de 5, pero hay, ojo chicos, en ambos, ya sea varón o mujer. Recuerden que el varón puede infectarse, no va a desarrollar una enfermedad, pero sí se infecta y puede contagiar a su pareja. ¿Okay? Entonces, en ambas parejas hay que tener cuidado. En ese caso, inicio de relaciones sexuales a temprana edad. Recuerden que el cigarrillo está asociado casi en la mayoría del desarrollo de cáncer y en este caso debido a que genera una mutación en el ADN de las células epiteliales que hacen que que la fusión al ADN del virus sea mucho más fuerte, ¿no? Entonces eso hace el cigarrillo. El uso de anticonceptivos orales, ojo, los anticonceptivos orales por tiempos prolongados. ¿Por qué? Porque va a hacer de que la zona de transformación, eso que hablábamos, que se movía durante la etapa de desarrollo, es un escamo columnar, se exponga mucho más tiempo, ¿no? Hacia la parte externa, es decir, hay metaplasia, hay algunas cositas y el epitelio se torna frágil en ese periodo. Entonces es por eso que los anticonceptivos de tipo orales se tienen que usar por un tiempo, descansar, variar por otro método o por el inyectable y después retornar. Entonces recuerden que sobre todo con los anticonceptivos orales hay que tener tiempos de descanso. La multiparidad, porque obviamente durante el parto puede haber lesiones y lesiones a nivel de lo que es el epitelio, entonces por ahí el virus aprovecha y se mete e infecta. Entonces, si es que han tenido ETS frecuentes, infecciones frecuentes, porque hemos visto que si el epitelio se ulcera, se erosiona, va a ser mucho más fácil que el virus del papiloma pueda meterse en las células basales, ¿no? Entre algunos factores de riesgo más frecuentes que tenemos. Entonces, para hacer la enfermedad depende del paciente, cómo es la nutrición, cómo es su estado inmunitario, cómo es su estilo de vida, número de parejas sexuales, si fuma, etc. O si ha tenido infecciones de transmisión sexual frecuente, que eso va a erosionar el epitelio, y también depende, y eso sí ya nosotros no lo podemos manejar, de qué tipo de virus esté infectando, ¿no? Entonces, si es un virus de bajo riesgo, lo más probable es que lo elimine, que eso es lo que pasa en la mayoría de casos. Pero si por ahí se infecta un virus de alto riesgo, entonces sí puede desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces eso es importante recordar. En educación ustedes van a ver en prevención lo que es la vacuna, importante, la educación, concientización, sobre todo en lo que son los adolescentes, en lo que es también personas jóvenes, en lo que es el inicio de relaciones sexuales y en la conducta sexual que van a tener, no solamente por lo que es evitar lo que es un embarazo, sino también evitar el desarrollo o el contagio del virus del papiloma humano, ¿no? Como pueden ver, este cáncer no está asociado a algo familiar, no tiene una carga familiar porque depende sobre todo de lo que es la infección del virus del papiloma humano.
¿Okay? Entonces hemos dicho que las lesiones, sobre todo de la leve hasta un NIC2, podría haber una regresión. Es por eso que en un año, una paciente de 23 años, le diagnosticamos un LIE de bajo grado y en 2 años le hacemos un control y es negativo. Entonces, ¿por qué se han equivocado? No, simplemente está pasando la historia natural de la enfermedad. El cuerpo de la paciente lo está eliminando. Entonces puede haber una regresión, pero que haya una regresión de un carcinoma invasor a nada, eso es imposible, ¿no? Entonces ya han visto que para que pase de una lesión de bajo grado hasta un cáncer infiltrante pasan muchos años. Entonces en esta etapa es importante hacer lo que son los testeos, ya sea por el Papa Nicolau, y si es que ya hay una infección por virus de papiloma, actualmente se determina qué tipo de genoma tiene ese virus para determinar si es uno de alto riesgo para ser más cuidadosos y ver un tratamiento, o es uno de bajo riesgo que esperamos que el cuerpo lo elimine, ¿no? Y ya cuando es un cáncer, obviamente el tratamiento es diferente, es quirúrgico, radioterapia en estos pacientitos. Esto es cómo se ven las lesiones, esto es cómo se ve un coilocito. Recuerden, el coilocito es cuando el virus del papiloma infecta a la célula epitelial y vean, hay un cambio, un halo blanco típico, ¿no? Y las lesiones NIC1, NIC2, NIC3, un carcinoma escamoso. Esto es cómo se ve una verruga o lo que es un condiloma, el virus del papiloma 6 y 11. Y este es un cuello uterino, vean, blanquecino, pero a nivel de lo que es el labio inferior vemos ya una lesión sobrelevada, ulcerosa. Esta es una neoplasia. Al partir, otro tipo, ¿no? Otra pieza que es que el cuerpo uterino, este es el cuello uterino, vean cómo la neoplasia de lo que inicia en el exocervix infiltra hacia la parte interna. Entonces ya está infiltrando prácticamente todo el cuello uterino, ¿no? Incluso en este lado también. Entonces eso hace las neoplasias malignas. Nuevamente este es un condiloma, ahí vemos al coilocito, entonces eso quiere decir que esta célula está infectada con el papiloma. Lesión intraepitelial de bajo grado, que lo vemos tanto en el Papa Nicolau, ahí estos cambios de coilocitos, y la displasia que se ve en lo que es el tejido histológico, ¿no? De bajo grado, que afecta un tercio del epitelio, si es de grado 2, un NIC2 en los 2/3 inferiores y un NIC3 cuando afecta todo, ¿no? Esta es una displasia moderada, esta es una displasia severa. Entonces en el Papa Nicolau, es por eso que nosotros hacemos el cribado de cáncer en el Papa Nicolau para la toma de biopsia y de ahí el tratamiento. El carcinoma ya se ve así en la histología, en células pleomórficas, células de diferente tamaño, forma, de agresividad que vemos nosotros, ¿no? Entonces en el epitelio histológico también se ve. Las lesiones glandulares, recuerden que también se asocian, recuerden que tenemos un endocervix que tiene glándulas, por lo tanto, cuando empieza una lesión maligna se llama adenocarcinoma, si es que inicia acá en el canal endocervical, ¿no? También podemos evaluar el adenocarcinoma en el Papa Nicolau y en la histología también. Muy bien, en el endometrio ya sus compañeros les han hablado y les voy a mostrar solamente, ya les han dicho que en general lo que son las patologías ginecológicas se va a dar por un desbalance hormonal entre lo que es el estrógeno y progesterona, por un desbalance estrogénico sobre todo, y la mayoría de la clínica por la que va a ser una metrorragia, ¿no? Va a haber sangrado vaginal anormal. En este caso vemos el útero partido por la mitad, este es el fondo del útero y a nivel del fondo vemos una lesión que protruye a nivel de lo que es la cavidad endouterina, ¿no? Entonces esto viene a ser todo lo que protruye en una cavidad se llamaba pólipo. O sea, el pólipo endometrial es una hiperplasia focal, por así decirlo. Entonces, proliferan las glándulas, el estroma se dilata en las glándulas y se torna así, ¿no? Como una lesión papilar a nivel del endometrio. Y también sangra, obviamente, porque se está cubierto de endometrio y frente a algún movimiento, algo brusco, empieza a sangrar y la paciente va a emergencia. Hiperplasia es el engrosamiento, acá vemos el cuerpo uterino, vean cómo el endometrio, esto ya es una exageración, obviamente, como el endometrio está bastante grueso, y hay una posibilidad de que una hiperplasia de tipo atípica en unos años pueda ser un cáncer, un adenocarcinoma, que un carcinoma endometrial que se ve así.
¿no? Esto ya es también ya avanzado, obviamente, infiltra desde el endometrio e infiltra toda la pared del útero, incluso perforándola en algunos casos, ¿no? Entonces, este es un carcinoma endometrial, la clasificación ya lo dijo sus compañeros. Este es otro tipo de neoplasia maligna del endometrio, células claras le llamamos nosotros. Vean cómo el endometrio está totalmente tomado por una masa rojiza típica. Los leiomiomas, ya sus compañeros les han hablado de los tipos de acuerdo a la localización. Veamos acá en el esquema, los que están por debajo de o cubiertos por el endometrio van a ser los submucosos, como en este caso. Los que están dentro de la misma pared del útero, del músculo, van a ser los intramurales, y los que están debajo de la serosa, los subserosos, como en este caso, ¿no? Pueden ser a veces pedunculados. Hemos tenido miomas que se llaman abortados, entre comillas, se llama así, porque protruyen por el cuello uterino e incluso salen hacia lo que es la vulva, ¿no? Se produce como un prolapso, entre comillas, ¿no? Van a poder salir por la vulva en este caso. De acuerdo a la ubicación, sabemos que van a complicarse. Los mucosos van a ser los que más van a tener sangrado, van a tener lo que se asocia a lo que es la infertilidad, porque no hay una zona donde pueda desarrollarse adecuadamente el feto. Los intramurales pueden dolor, dependiendo del tamaño también. Y los subserosos, como ustedes han visto que este subseroso, si es que tiene un pedículo, puede torsionarse, va a necrosarse y obviamente va a causar dolor, ¿no? Entonces esas son las complicaciones del leiomioma. Y la endometriosis, como su compañera ya les comentó y les habló de las teorías de por qué había tejido endometrial, es la presencia de endometrio en cualquier tejido que no sea el mismo endometrio, ¿no? Entonces hemos tenido casos, por ejemplo, de colon. Una vez una paciente vino por un sangrado, un hemoperitoneo, y al hacer la tomografía se veía que a nivel intestinal era como si se hubiera perforado, hubiera habido el sangrado. Entonces se decide extirpar ese pedazo de intestino que estaba con la hemorragia, ¿no? Y al estudio lo que encontramos era la presencia de tejido endometrial en la pared. Entonces recuerden que el endometrio, así esté en el estómago, en el colon o donde esté, también tiene la influencia hormonal. Entonces, cuando se le pregunta a la paciente si estaba en sus periodos, sí estaba en un periodo la paciente. Entonces, simplemente era el sangrado que estaba ocasionando ese foquito de endometriosis. ¿Ok, chicos? Entonces, puede haber en todo lado, ojo, a nivel del ovario, que es lo frecuente, dándose los quistes de chocolate. Puede haber en lo que es la misma pared uterina, en el miometrio, también se da a nivel de lo que es la pared. Sí, hemos visto casos de pared abdominal. Hemos tenido un caso de endometriosis pulmonar también, un caso súper raro, ¿no? Son casitos que se dan. Muy bien, cuando están a nivel de lo que es un mioma, se llama adenomiosis. Este es un quiste chocolatado, es decir, a nivel del ovario vamos a tener las glándulas endometriales, conforme en cada periodo sangran, entonces se acumula sangre, y este quistecito empieza a crecer. Entonces, al momento de cortarlo, vean cómo sale la sangre, por eso se le llama quiste chocolatado. Y no es más que una endometriosis a nivel de ovario. ¿Ok? Dentro de las trompas vamos a tener unas infecciones, salpingitis, vean con la dilatación y engrosamiento de la pared. Este es el ovario y esta es la trompita, y paralelo a la trompa, esto es muy frecuente encontrar los quistes paratubáricos, que son quistes pequeños, translúcidos, totalmente benignos. Vamos a tener lo que son los embarazos ectópicos, ahí vemos la trompa dilatada y dentro de la trompa y tenemos al embrioncito. Y bueno, también se da en diferentes zonas el embarazo ectópico. Muy bien, chicos. Preguntas, dudas hasta ahí, por favor. Listo. Si no hay duda, acabamos la clase del día de hoy. Chicos, la próxima semana voy a subir a la virtual lo que les dije, la fichita de tiroides para que puedan ver los cambios histológicos. Creo que eso también lo han visto en laboratorio, si más no me equivoco, eso me dijo el doctor. Entonces yo creo que ya afianzado con eso. El día 20 de noviembre estamos dando el examen
y después del examen continuamos con las exposiciones, por favor. Entonces, lo más probable es de que el día 20 y 27 acabemos las exposiciones, o sea, toda la clase, y el día 4 de diciembre estaríamos dando nuestro segundo y último examen. Entonces, ese sería nuestro cronograma, chicos. El día 20, el próximo miércoles, me dan el examen, el primer examen con los temas hasta mama. Y continuamos con la exposición. El día miércoles 27 terminamos las exposiciones. Y el día 4 de diciembre es nuestro último examen. ¿Listo? Doctora, entonces para el primer examen son los hasta mama, nada más. Lo después de eso ya es para el segundo examen. Sí, Daniel. ¿Listo? Ok, chicos, nos vemos hasta el próximo miércoles. Dime, no sé quién levanta. Doctora, por favor, no sé si me podría considerar en la asistencia. Tuve problemas de internet. Sí estaba antes conectada. Déjame ver si estoy todavía conectada acá. Listo, no hay problema. Ya voy. Esperanza, doctora. Gracias. Ok, chicos.